Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta su casa de periódico El Gratuito al doctor Ricardo Orozco Vázquez, quien es el autor de este interesante libro para los pequeños, El mundo de la princesa Kira. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que está con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Platíquenos de este libro. ¿Hacia quién va dirigido? Este libro originalmente está dirigido a mi hija, una pequeña de 6 años que está por cumplir 7. Cuando ella se da cuenta que escribo libros o parte de mi trabajo, me hace la solicitud que si le escribió un cuento. Y entonces le dije, sí, te escribo un cuento. Pero no le escribí un cuento nada más, le escribí una serie de cuentos que son los que conforman el mundo de la princesa Kira. Inicialmente es esa la intención, pero al estarlos escribiendo me extiendo hacia lo que es el mundo de los primeros lectores, que es decir, niños y niñas entre 6 y 7 años que están en primero o segundo de primaria. Y es donde puede iniciar el gusto rico por la lectura con temas interesantes para ellos, más aparte incluir en los cuentos pues una serie de valores para que desde esta temprana edad los vayan construyendo en su esquema psíquico y en su forma de vivir la vida. O sea, esto ha sido una recopilación de experiencias en su trabajo. Parte de ellas, y también recopilación de experiencias en lo que es el mundo cotidiano, donde vemos noticias bastante desagradables, donde vemos que hay poca convivencia, donde nos encontramos con un mundo altamente discriminatorio. Y muchas veces cuando los pequeños no entienden lo que están viviendo o lo que está frente a ellos, pues de una forma muy natural tienden a hacer cierta destrucción de las cosas. Y si los adultos que los rodeamos no les damos esa oportunidad de entender que el mundo primero hay que conocerlo para después tomar una decisión sobre lo que ven, entonces pues se presentan historias a nivel o tipo cuento para que ellos puedan ir adquiriendo esa habilidad. Algo que nos estamos dando cuenta los adultos es que los valores cada día están quedando pues en el olvido. Sí. Y estamos teniendo como consecuencia una adolescencia agresiva, sin respeto. ¿Esto lo encontramos en el libro? Sí, porque precisamente pues cuando tengan la oportunidad de leerlo, el público que esté viendo este programa, voy a citar uno de los cuentos, el primero, Los problemas del pulpo pequeño. En este cuento, de una forma pues de fantasía, de juego, por así decirlo, la princesa Kira ayuda a un pulpo pequeñito de 10 centímetros a resolver prácticamente lo que ahorita le llamaríamos problema de bullying, de unos pulpos grandes que lo agreden constantemente, y entonces la princesa entra a su mundo submarino y les hace ver que todo lo que hace el pulpo pequeño son jardines hermosos, y los pulpos grandes, como no tienen esa habilidad, se sienten torpes y por lo tanto agreden lo hermoso que hace el pequeño pulpo. Y al pasar de la historia se dan cuenta que no tienen por qué destruirlo, porque también pueden aprender a hacer cosas bellas. O sea, pulpos gandallas. Sí. Que no se deja. Ahora, ¿cómo decirle a los chicos que pueden encontrar esta sabiduría? O sea, ¿cómo darlo a conocer? ¿Ha pensado usted en esta distribución, publicidad, en las escuelas? Sí, en cuanto a la distribución, pues nuestro patrocinador, que es Solo Ofertas, se va a encargar de hacer esta distribución. Hasta donde tengo entendido, uno de sus puntos principales va a ser en las oficinas de aquí de Avenida López Mateos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que un niño se puede enfrentar? Por ejemplo, un caso es el bullying. ¿Cuáles son otros? Sí, mira, ya siendo un poco más profundo, más allá de la lectura ligera que significa este libro de cuentos, en los pequeños es bien importante la estructura afectiva. Es decir, desde que nacen, pasan por diferentes etapas del desarrollo. Y una de sus mundos que tienen que desarrollar es el afecto. Y entonces, cuando los pequeños no tienen esa solidez afectiva, son víctimas de cualquier tipo de abuso. ¿Por qué? Porque no son capaces de poner límites, porque no son capaces de reconocer cuando están teniendo agresiones.
Y entonces, por sentirse aceptado por los demás, permite que suceda cualquier tipo de tropelías, de subajaciones, abusos con su persona, para sentirse integrado por el grupo o para buscar el afecto que no tiene en la estructura familiar. De ahí que entonces la familia sea la principal responsable de proveer de una estructura afectiva sólida a los pequeños, que eso se repercute o se ve traducido en una personalidad clara cuando se llega a la adolescencia, su estado de identidad es completamente claro y entonces tiene toda la posibilidad de resolver la crisis de la adolescencia sin mucho problema. ¿Por qué? Porque su estructura afectiva le permite establecer los límites de hasta dónde sí puedo pasar, dónde no puedo pasar, qué sí me puedo permitir y qué no me puedo permitir. Pero ahora en este mundo tan cambiante, en donde el núcleo familiar pues realmente ya no es como el tradicional, ya no es papá, mamá e hijos. Ahora es mamá con 2 hijos, o mamá que se acaba de separar. ¿Cómo darle a este niño esos elementos que no se tienen en una familia? Que bueno, si la realidad es esta, la que estás planteando. Sin embargo, el trabajo del papá y de la mamá sigue siendo el mismo. Sí, padres separados, padres divorciados. Las separaciones entre los 2 adultos ya no son pareja, pero sí siguen siendo padres. Claro. Ahora, en la composición del modelo mamá con 2 hijos o un hijo, papá que, bueno, un papá que se junta en pareja con esta mamá que también tiene otros 2 hijos, el nivel de compartir el esfuerzo del acompañamiento de los hijos pequeños, pues debe ser en ese plano. Digamos que un papá se junta o se formaliza una relación con una mamá que ya tiene hijos. El papel no será de papá, sino será de un acompañante como referente de la adultez, para que entonces en la relación con la mamá, que se debe establecer con respeto, teniéndole en cuenta la manifestación del afecto, la manifestación del amor, entonces los pequeños estarán aprendiendo y tendrán el referente de una figura masculina que se comporta de esa manera. No precisamente de un papá, pero sí un referente de una figura masculina. Bien, ahora, estos chicos que son rebeldes, que no escuchan, ¿pueden también encontrar los papás un consejo en este libro? Cuando son adolescentes va a estar difícil, porque finalmente esta parte de escuchar, de saber comunicar, de tener autorrespeto, de tener respeto hacia los demás y hacia el entorno, se construye en la infancia. Y si ya son adolescentes va a costar mucho trabajo, pero sí es posible. No precisamente a partir de este libro, porque es un libro para pequeños. Quizás en algún momento podré escribir un libro sobre la situación de la adolescencia, pero específicamente este en particular, El mundo de la princesa Kira, ayuda a poder acompañar a los pequeños de estas edades hacia esa construcción de un esquema afectivo, de un esquema de relación con el mundo externo que le permita respetarlo, crearlo y que podamos entender que estas generaciones de niños, en ellos está el que nuestro planeta permanezca. De los futuros ciudadanos. Exactamente. ¿Cuánto tiempo le costó a usted escribir este libro? A mí me llama mucho la atención la inspiración que reciben los autores o los escritores de los libros. ¿Cuánto tiempo lo hizo? Si nos vamos a tiempo real, que empezaría a escribirlo en agosto del año pasado, y se terminó de imprimir en este mayo que acaba de pasar. La situación es más en el pensamiento, ahí es donde se entretiene uno más, porque de repente te viene la idea, te anda dando vueltas, estás en tus otras actividades laborales y de repente te viene lo que estabas pensando sobre la historia
o el personaje o los personajes te empiezan a brincar por ahí. No estoy esquizofrénico, ¿eh? Pero es como darles esa oportunidad de que se presenten. Una vez que ya los tienes a todos atrapados, te sientas a escribirlo y por lo menos en mi caso, un cuento corto de estas características en unas 3, 4 horas lo termino de 3 o escribir. 4 horas. Una vez de haber pasado todo el proceso mental. ¿Y qué vamos a encontrar en el libro? ¿Dibujos? Dibujos, ¿Cuántas ilustraciones. páginas? Es un libro que consta de 5 cuentos, cuentos cortos que son 5 páginas de texto por cada cuento y también 5 páginas de ilustración por cada cuento, lo que nos da un total de 50 páginas. 50 páginas. ¿Y quién hizo los dibujos? Pues un compañero de aquí del ¿Ah, periódico sí? Solo Ofertas, claro, muy bonitos. excelente. Es excelente en su actividad creativa del dibujo, porque es interpretar lo que viene en texto y convertirlo en imágenes. El mundo de la princesa Kira. Así es. Bien, pues además va a hacer otros libros, va a continuar haciendo otros libros. Sí, de hecho está por salir en esta primera semana de junio un libro que ese sí fue un poco más largo el proceso. Te estoy hablando de casi un año de escribir y casi un año de buscar la edición. Este libro se llama Pareja, Amor y otras trampas de la razón. Bien. Bueno. Este libro, pues bueno, como su nombre lo dice, habla sobre la relación de pareja y uno de los temas que está bastante actual es la separación de las parejas. Bien, bueno, una modalidad que ya se está repitiendo mucho, Bastante. ¿no? Bastante. Bien, ¿dónde pueden encontrar el libro El mundo de la princesa Kira? Ok, volvemos al punto. Va a estar en distribución en primera instancia en las oficinas de Solo Ofertas. Por aquí López Mateos, frente al Monumento de las Águilas, exactamente. ¿Tiene algún costo? El costo lo establecerán en las mismas oficinas. Tengo entendido que va a ser un costo muy, muy bajo, muy interesante, para que lo puedan adquirir. Bueno, y garantiza que va a ser de un total interés para los padres. Claro que sí. Muchísimas gracias, No, al doctor contrario. Ricardo Orozco, por haber estado con nosotros aquí en su periódico El Gratuito. Muchísimas gracias y un placer estar contigo. En exclusiva para el periódico El Gratuito.